Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, gracias por acompañarnos. Hoy queremos analizar al órgano rector de la educación superior universitaria en nuestro país. Y titulamos nuestro tema La institucionalidad del Consejo Nacional de Educación Superior, conocida por su sigla CONES, en riesgo. ¿Por qué? Porque hay dos acontecimientos que llaman la atención y que merecen, desde nuestro parecer, someter a un análisis. Por supuesto que la academia debe cumplir un rol importante y protagónico en cualquier sociedad. Cuando digo academia me estoy refiriendo a la figura de las instituciones universitarias. Y poco o nada las universidades realmente coadyuvan, más allá de la formación profesional, coadyuvan respecto de los grandes debates que hacen a la dinámica de la sociedad y de la política en particular, y si ustedes quieren incluso de las políticas públicas implementadas por el Estado paraguayo. A modo de ejemplo, todas las dificultades que se generan hoy en torno de la transformación educativa y sin embargo las universidades están ausentes de este debate, ciegas, sordas y mudas, cuando en realidad lo que requerimos es, desde la perspectiva científica, que se puedan hacer esos análisis. Por eso, la importancia justamente de la figura de la academia y particularmente del órgano que rige la academia, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, reitero, conocida por su sigla CONES, que es una institución que se establece en virtud de la Ley 4995 de Educación Superior. ¿Por qué es tan importante este organismo? En primer lugar, porque es la institución que aprueba los proyectos académicos que deben implementar justamente las instituciones universitarias. En Paraguay hay dos instituciones universitarias, las universidades y los institutos superiores, ¿no? Por otro lado, aparte de aprobar las carreras y autorizar su implementación, el CONES también tiene la responsabilidad de proponer las políticas justamente de educación superior universitaria. Por otro lado, tiene la responsabilidad de intervenir y clausurar instituciones y carreras, simplemente por mencionar alguna de sus facultades legales. ¿Cómo está conformado este órgano rector? Y tiene una conformación muy particular que durante el desarrollo de nuestro programa estaremos compartiendo con ustedes. Nos acompañan hoy en Visión País para colaborar con nosotros en este análisis el abogado Jorge Rolón Luna, ex juez del Fuero Electoral. Muy buenas noches, Jorge, y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, un gusto estar acá nuevamente contigo y con la teleaudiencia. También nos acompaña el doctor Hugo Ferreira, miembro electo, miembro titular electo para el Consejo de Rectores. Muy buenas noches, Hugo, y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, doctor Francisco. Estamos acá para conversar sobre temas tan relevantes como es la educación superior. Asimismo, relevante, esa es creo que el término que de alguna manera sintetiza, digamos, lo que va a implicar este análisis durante el desarrollo de nuestro programa. También tendremos comunicación con una experta en derecho administrativo, porque hay una cuestión ahí bien puntual que queremos también someter a un análisis crítico. Brevísima pausa, no se muevan, ya volvemos. Tarde. Una maestra borracha al volante de un auto atropelló, según el reporte, iba como una familia en una moto.
una locura. Dante Melgarejo, Natalia Sosa Jovellanos, Elvio Acosta y Enrique Dávalos te actualizan con toda la información de la tarde. Allanamientos en Capiatá, hay una persona detenida sospechada de robar una moto y matar al propietario. Delincuentes ingresaron a una tienda de disfraces de la zona de Mercado 4. Turno tarde, de lunes a viernes a las 15 horas. NPI nos conecta siempre. La institucionalidad del Consejo Nacional de Educación Superior en riesgo, tema de análisis hoy en Visión País. Por resolución CONES número 368/2022, se estableció el Reglamento General Electoral para la elección de integrantes de este Consejo del CONES y de Consejo de Rectores de Universidad y Directores Generales de Institutos Superiores, Sector Público y Privado. Integra los miembros del Tribunal Electoral y establece el calendario electoral, dice el acápite justamente de la resolución CONES 368/2022. En ese contexto, el CONES renovó parcialmente sus miembros como órgano rector de la educación superior universitaria. De los 13 miembros que está, digamos, establecido en la ley, fueron digamos, renovados 5 miembros. Los rectores de universidades públicas y privadas, la representación de los rectores, digo bien, de universidades públicas y privadas, la representación de los directores generales públicos y privados y la representación estudiantil de las universidades públicas. Esto es lo que estableció el CONES en su convocatoria. Al mismo tiempo de esta renovación parcial del CONES, que de hecho se realizó las elecciones y queremos hacer un análisis también de esas elecciones, el CONES convocó para otra elección, porque muy particular de cómo finalmente se promulgó la Ley 4995 de Educación Superior, el CONES, al ser un consejo, igualmente al interior de ella existe otro consejo, es decir, existe el Pleno del Consejo Nacional de Educación Superior y existe el Consejo Ejecutivo, precisamente del CONES. Reitero, aparte de la renovación parcial de sus miembros, también se convocó a la renovación total del Consejo Ejecutivo, que está integrado, dicho consejo, por un presidente, vicepresidente y un secretario. Pero surgió ahí un tema, ¿verdad?, de la intervención justamente, por utilizar algún término, en realidad, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que suspendió la elección de los miembros del Consejo Ejecutivo. Y esto no es una cuestión menor. El Consejo Ejecutivo tiene un mandato, o tuvo, mejor, ya hay que hablar aquí en pretérito, en pasado, tuvo un mandato que feneció el pasado 31 de octubre. Es decir, a partir del 1 de noviembre, las decisiones que tome este Consejo, digo bien, las decisiones que tome este Consejo desde el punto de vista legal, cómo deben ser interpretadas. Para poder aclarar que siempre es, digamos, ya costumbre aquí en Visión País consultar con los expertos, consultar con los especialistas acerca de las dudas que eventualmente pudieran surgir en los análisis. Estamos en comunicación con la doctora María del Pilar Avente. Ella es abogada, experta en Derecho Administrativo. Muy buenas noches, doctora María del Pilar, y gracias por atendernos. Muy buenas noches, Francisco. No, gracias a vos por el contacto. Una consulta puntual, doctora María del Pilar Avente. Los miembros del Consejo Ejecutivo del CONES tuvieron un mandato hasta el pasado 31 de octubre. Desde la perspectiva del derecho administrativo, las actuaciones de este Consejo Ejecutivo, ¿cómo debemos entender desde las disposiciones legales a partir del 1 de noviembre? Las decisiones que tomen a partir del 1 de noviembre. Las decisiones que tome ese órgano a partir del 1 de noviembre serían decisiones irregulares. ¿Por qué? Y eso se debe a que sus emisores serían los que en derecho administrativo conocemos como los típicos funcionarios de hecho. ¿Qué son los funcionarios de hecho?
son las personas que o fueron designadas de manera irregular, ya sea porque no cumplieron los requisitos o legales establecidos en las normas, ya sea porque fueron designados por un órgano competente, o también son los funcionarios que, habiendo sido designados regularmente, tienen un mandato con una fecha de duración determinada. Y al cumplirse esa fecha y no haberse renovado su designación siempre que sea posible, eso automáticamente se vuelven funcionarios de hecho. ¿Y qué es lo que dice la doctrina en derecho administrativo con respecto a ese punto? Y pues bueno, que los actos dictados por funcionarios de hecho, como te decía anteriormente, son actos administrativos irregulares, pasibles de nulidad. Paraguay cuenta finalmente, otra vez, diría, con una ley que precisamente regula el actuar del funcionario público. ¿Podría hablarnos de esa disposición legal, doctora? Sí, actualmente tenemos una nueva ley de procedimiento administrativo que entre sus requisitos establece, por ejemplo, que los órganos que dictan los actos administrativos para que sean regulares tienen que ser competentes. Y eso es lo que se sostiene con respecto a los funcionarios de hecho, ¿verdad? Que cuando emiten actos, hacen que esos actos estén viciados en su elemento de competencia, que es uno de los elementos de condición y irregularidad de los actos administrativos. Así como el procedimiento, la forma, la motivación, está la competencia. Ese es un requisito básico esencial, ¿verdad?, de regularidad del acto administrativo, algo que estudiamos en la facultad, siquiera algo de tan básico que estudiamos los abogados en grado, y por eso es una situación que no debería ser tolerada, ¿verdad? Porque se viola el principio de legalidad en palabras más sencillas. Si la ley dice que un órgano o los miembros, los integrantes de ese órgano tienen un mandato de duración determinado, pues ese plazo no puede superarse. ¿Esto significa que las decisiones que pudieran tomar los miembros del Consejo Ejecutivo a partir del 1 de noviembre podrían ser calificadas de ilegales? Así mismo, y no solamente los actos administrativos propiamente, sino los actos incluso internos, cualquier decisión, cualquier resolución, disposición que ellos tomen en nombre de ese órgano carecen de validez. Es así de sencillo. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros en este análisis y sobre todo por la claridad en la explicación, doctora María del Pilar Avente. Gracias a vos, Francisco. Muy buenas noches, a las órdenes siempre. Muy amable. Hasta luego. A ver, creo que no somos ni sensacionalistas ni exagerados con el título hoy justamente de Visión País. La institucionalidad del Consejo Nacional de Educación Superior en riesgo. Y no es la primera vez, doctor Jorge Rolón Luna, sobre todo porque, bueno, conoces muy cerca cuando el Consejo Nacional de Educación Superior tuvo que designar justamente al representante de las instituciones de educación superior de gestión privada conforme a lo que preceptúa la ley 2072 y el decreto reglamentario de esa ley 2072. En 3 ocasiones, de manera expresa, habían violado las disposiciones legales. Por tanto, esta situación es un hecho más. De hecho, recuerdo haber estado en más de un programa acá hablando prácticamente de lo mismo, en una ocasión con la abogada María del Pilar Avente, que es una experta en derecho administrativo. Es como que volver a hablar de ciertos temas que en un país en donde la institucionalidad sea algo dado, digamos, como un estado natural de las cosas, uno no debería estar discutiendo estos temas y menos en una misma institución reiteradamente. Hay situaciones que se pueden plantear desde una posibilidad de excepcionalidad, digamos. Y esas excepcionalidades requieren de soluciones que siempre se ajusten a la norma. Pero cuando se vuelve normal lo excepcional, bueno, hay un problema
que yo no diría que está en riesgo la excepcionalidad. Hay un problema de institucionalidad que viene repitiéndose, no solamente en las elecciones, que es lo que entiendo que también vine acá a tocar como tema, sino también en el propio funcionamiento de esta institución. Y es importante una institución que se ocupa de la educación superior en un momento en donde hay álgidas discusiones que tienen que ver con este tema, y entonces vemos que se reiteran estas situaciones que deberían ser excepcionales y de las que no se debería volver a hablar. Vuelvo a insistir con respecto a eso. De todas maneras, lo que yo creo es que siempre las soluciones deben darse en el marco de lo jurídico, por un lado. Y por otro lado, cuando se plantean este tipo de situaciones, vamos a suponer que sea algo que se planteó inevitable, cosa que es discutible en este caso. De todas maneras, hay soluciones que son éticas pero a la vez jurídicas. ¿Y qué significa eso? Una institución que funciona sabiendo de que se encuentra en una situación en donde sus actos pueden ser o son considerados por expertos o por la misma norma como nulos o anulables, debe abstenerse de tomar ciertas decisiones por un tiempo hasta que se, digamos, normalice la situación. ¿Cuál es el interés eventualmente? No sé, yo no tengo en mente qué podrían decidir en estos días en tanto esta acción judicial finaliza y se dirimen estos conflictos que fueron llevados al ámbito de justicia, pero lo que uno espera también es una actitud ética finalmente, en el sentido, bueno, vamos a parar la pelota acá hasta que esto se normalice y las decisiones sean plenamente jurídicas, tomadas por funcionarios en pleno uso de sus facultades, a su vez jurídicas. ¿Por qué sucede esto, doctor Hugo Ferreira, con un órgano tan importante como es el Consejo Nacional de Educación Superior, antes de hacer el análisis propiamente de las elecciones y de la nueva integración, tanto del Consejo, del Pleno del Consejo Nacional de Educación Superior, como la del Consejo de Rectores? ¿Por qué acontece esto en un órgano tan importante como el CONES? Bueno, los rectores o los dirigentes de instituciones educativas somos, digamos, actores relevantes de la sociedad. O sea, creo que la intelectualidad del país está centrada en las universidades. Entonces, nosotros tenemos que dar un ejemplo de diálogo, de apertura, de buscar consensos. Se habla mucho de educación constructivista. En fin, hay una serie de valores que hablamos cada día, pero en el momento de la verdad parece que los intereses particulares priman por sobre el país mismo, ¿verdad? Recuerden que la construcción de la educación del país no lo hace solamente las universidades. Todos somos actores, acá en la televisión, la radio, nuestros padres, todos estamos construyendo una educación para el presente y para el futuro del país de nuestros hijos. Entonces, cualquier acción nuestra no es que tiene menos importancia, está educando bien o mal a nuestro pueblo. Entonces, yo creo que todo el mundo está expectante en este momento. ¿Qué es lo que está pasando con la educación paraguaya? ¿Qué está pasando con nuestras autoridades? ¿A quién beneficia esto? Y esa es la pregunta del millón en este momento. Si es que los cambios se dan, y se dio en este caso porque hubo nueva gente que quieren hacer nuevas cosas, ojalá lo hagan mejores, ¿verdad? Creo que hay que darle la posibilidad y la libertad de poder hacer, así como a los anteriores se le permitió. Estamos en un régimen democrático donde todos tenemos derecho de acceder a ciertos puestos y de alguna manera colaborar al mejoramiento del nivel de vida de los habitantes y en nuestro caso a través de la educación. El secretario general de la Honorable Cámara de Senadores, aquí en Visión País, a través de una comunicación telefónica, nos decía que desde que se creó el Consejo Nacional de Educación Superior, se constituye, digo bien, en el año 2013, diciembre del 2013, a partir del año 2014, tuvo que cumplir con esta responsabilidad, obligación legal de
informar al Poder Legislativo en forma anual de sus gestiones. Desde el 2014 hasta el 2021, reitero, nos decía el secretario general de la Honorable Cámara de Senadores, nunca presentó ningún informe. Es decir, la violación de las disposiciones legales ha sido sistemática por parte de este órgano rector. La pregunta es, ¿por qué nadie reacciona ante este tipo de situaciones? Porque está en riesgo todo el sistema universitario y sobre todo el más débil, los estudiantes. ¿Qué pasa con el órgano más importante de la educación superior universitaria en Paraguay? ¿Y cómo debemos comprender? Y además, ¿cuál es la solución? No vamos a quedar solamente con el problema. De eso hablamos a la vuelta de la pausa. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. En EDPI tenés información extra a lo grande. La sesión de la FIFA Casa Agustinale, tal cual. ¿A cuánto alcanza en total? Casi $170.000 más 3.600. El comandante Arturo Rubín y su equipo de comentaristas te conectan con toda la información del fútbol. Van a arrancar otro nuevo año con los jugadores de la casa. La idea es tratar de cubrir los 13 casos. Independiente a que contratemos, a lo mejor no nos queda saldo para contratación de nuevos jugadores. El extra de fútbol a lo grande. Lunes a viernes, 18 horas. NPI nos conecta siempre. En el bloque anterior justamente decíamos que no se comprende las decisiones del Consejo Nacional de Educación Superior al margen de las disposiciones constitucionales y legales. Y que en estos años de funcionamiento se constituye en el año 2013 hasta la fecha de manera sistemática viene violando disposiciones legales. La primera no informa al Poder Legislativo en forma anual. La segunda es que en 3 ocasiones, violando la ley y el decreto reglamentario para la designación del representante de las instituciones de educación superior de gestión privada, ha sido rechazada por el Poder Ejecutivo el nombramiento, precisamente porque la designación se realizó al margen de las disposiciones legales y reglamentarias. Ponemos ejemplos bien puntuales, ¿no? Y en este momento tiene un Consejo Ejecutivo con un mandato fenecido. Claro, es responsabilidad directa del CONES. Bueno, vamos a ver y vamos a analizar eso. Pero si ustedes me preguntan, ¿por qué vos decís que a partir del 1 de noviembre, ya feneció el mandato de los miembros del Consejo Ejecutivo? El Consejo Ejecutivo es una figura legal establecida en la Ley 4995, artículo 11, dice, de la Ley 4995, el Consejo Nacional de Educación Superior tendrá un Consejo Ejecutivo que será el encargado de implementar las resoluciones emanadas de aquel e igualmente actuará como órgano de apoyo técnico mediante la producción de estudios, análisis e información sobre la educación superior. Estará integrado por el presidente, vicepresidente y el secretario del Consejo Nacional de Educación Superior y durarán 3 años en sus funciones. Su estructura, funciones y atribuciones constarán en el reglamento que será aprobado por el Consejo Nacional de Educación Superior. Y les doy un dato. Según el reglamento interno, y vamos a compartir enseguida con ustedes, quien convoca a las reuniones del Consejo Nacional de Educación Superior es el Consejo Ejecutivo. Y hoy está con mandato fenecido. ¿De dónde? ¿Cuál es mi sustento para decir que feneció? Le hice una entrevista radial al vicepresidente con mandato fenecido del Consejo Nacional de Educación Superior, doctor Clarito Rojas, sobre este tema. Escuchemos atentamente. Tuvimos la recepción de una medida cautelar donde se observó una objeción al procedimiento de elección desarrollado preferentemente en el estamento estudiantil y donde también la medida cautelar
prohibir hasta tanto se desarrolle la constitución del Consejo Ejecutivo, del nuevo Consejo Ejecutivo, ¿verdad? O reelegir al Consejo Ejecutivo, porque la ley permite los periodos consecutivos máximos, ¿verdad? Y este grupo de responsables y necesitamos ejercer esa responsabilidad en el Consejo Nacional de Educación Superior. Estamos cerrando un primer periodo y los señores miembros titulares electos que no tuvieron objeción fueron proclamados totalmente e instalados ya en el Consejo Nacional de Educación Superior. Y bueno, creemos de que hecha las aclaraciones se dio un mandato a los asesores jurídicos para que diera respuesta aclaratoria a la justicia electoral, y creemos que ellos se van a despedir prontamente y se va a destrabar y se constituye la responsabilidad para el grupo humano que llevará a cabo la gestión durante 3 años. Entonces, doctor Clarito Rojas, el mandato de los miembros del Consejo Ejecutivo fenece fines de octubre. El mes de octubre, de acuerdo a nuestras reglamentaciones, de acuerdo al periodo que ampara la ley 4595, etcétera, solamente por una cuestión de que no se puede desacatar una resolución judicial, no se desarrolló el procedimiento del día de ayer. Fueron las declaraciones del doctor Clarito Rojas, vicepresidente con mandato fenecido del Consejo Nacional de Educación Superior. Un poco para entender y ordenar algunas cuestiones, doctor Jorge Rolón Luna. Se hicieron las elecciones, reitero, el CONES convocó para 5 cargos, ¿sí? El cargo de rector de universidades públicas y privadas, directores generales de institutos superiores públicos y privados y estudiantes de universidades públicas. Se realizaron las elecciones, luego se tuvo que realizar las elecciones de los miembros del Consejo Ejecutivo y un día antes del día, digamos, fijado por el CONES para la elección de los miembros del Consejo Ejecutivo, reciben una notificación del Tribunal Superior de Justicia Electoral, una medida cautelar en donde una estudiante de una universidad de gestión privada, según consta en el expediente de la Universidad de San Lorenzo, Unisal, se siente agraviada, lesionada en su derecho, y a partir de ahí el Tribunal Superior de Justicia Electoral otorga, esta medida cautelar con la que se suspende la elección de los miembros del Consejo Ejecutivo. Primera cuestión. ¿Cómo entender que el CONES no convocó para elecciones de estudiantes de universidades privadas y que el Tribunal Superior de Justicia Electoral, haya otorgado una medida cautelar para suspender las elecciones del Consejo Ejecutivo y poner en riesgo la institucionalidad del CONES? Bueno, en realidad es el Tribunal Electoral Segunda Sala el que dicta la medida, ¿sí? Por ahí lo del Tribunal Superior, que es un órgano diferente, se enoja con nosotros. Ahí hay 2 cosas que saltan muy rápidamente, ¿sí? En primer lugar, la cuestión de la posibilidad de estar en juicio, que estoy tratando de simplificarlo para quienes nos están viendo y escuchando, es lo que se llama legitimación activa en términos jurídicos, ¿sí? En el ámbito electoral, no cualquiera puede demandar, reconvenir, presentar un amparo, una solicitud de amparo, ¿sí? Eso está muy restringido por las características del derecho electoral. Doy un ejemplo. Se van a realizar las elecciones internas del partido ANB. Yo no soy afiliado al partido ANB y me presento y suspendo las elecciones que se tienen que realizar en todo el país y para la cual ya se gastaron $2 millones. O sea, voy a crear un caos, por un lado, jurídico, porque en este caso, como en otros, generalmente se dilata la asunción de los electos. O sea, una elección que se suspende siempre genera algún tipo de problema o puede generar un caos. Entonces, por ese lado, ya vemos que existe una razón por la cual no cualquiera puede hacerlo. Pero las restricciones en el ámbito de
de lo electoral van inclusive más allá. Ni siquiera un afiliado puede presentarse en juicio para impugnar una elección. El artículo 41 de la ley 635, que es la que reglamenta la justicia electoral, dice, dependiendo si es una elección interna o si es una elección nacional, general o departamental. Y esto obviamente hay que hacer la analogía cuando pasamos al campo de las llamadas organizaciones intermedias, porque esta no es una elección para cubrir cargos de elección popular como municipalidades, gobernaciones, congreso, presidencia, intendencia, etc. Hecha esta aclaración, entonces siempre el derecho electoral hay que transmutar lo que dice acá a su aplicabilidad en el ámbito de las organizaciones intermedias, que es otro tema y podemos también hablar de eso, porque genera algún problema, porque no son exactamente iguales este mundo con este mundo. Pero la Constitución dice que estas normas del sufragio se aplican acá y acá. Dicho esto, solamente los apoderados y los candidatos en elecciones internas pueden demandar, reconvenir, presentarse en juicio, solicitar amparo. Cuando se trata de elecciones nacionales, generales, departamentales, solamente los apoderados de los partidos, ni siquiera los candidatos, salvo que lo hagan como terceros coadyuvantes. Pero es un rol subalterno. Entonces, viene alguien, en este caso, vamos a aterrizar ya este caso, de una universidad privada, tengo entendido. Universidad privada, estudiante de una universidad Estudiante de una universidad privada y dice, no quiero que se haga la elección en donde se va a elegir representantes estudiantiles de las universidades públicas. Entonces, lo que la ley dice es que esta persona no tiene acá legitimación activa. No solo porque no es estudiante de una universidad pública, primera valla que no debió haberse sorteado, sino porque no es ni apoderada ni candidata. Entonces no es que cualquier estudiante de una universidad pública, vamos a suponer, se eligen estos representantes y viene alguien, un chico que estudia en la Universidad Nacional de Itapúa y dice, no estoy de acuerdo con esto. Si uno aplica el artículo 41, que es, como decía, es restrictivo y es un freno para que no cualquiera vaya e interrumpa un proceso eleccionario, le dirían, ¿y usted es candidato? O sea, yo si soy juez voy a revisar, ¿este es candidato? No. ¿Es apoderado de alguna candidatura? No. In limine. Pero, reitero, eso tiene una razón de ser. No se puede estar poniendo en peligro actos comiciales que tienen que ver con la marcha institucional de una intendencia, de un país y una elección presidencial, o de instituciones del ámbito de la sociedad civil o llamadas también sociedades intermedias, que no son aquellas de elección popular. Entonces eso ahí de entrada ya debió haber tenido un filtro. Me extraña porque yo he sido juez electoral, usted lo dijo acá y escuchó seguro todo aquel que se prendió desde el minuto cero al programa, y lo primero que uno miraba era una norma de aplicación estricta, a rajatabla se aplica eso, porque es un impedimento para estar en juicio. Quiero aclarar en relación con esta explicación realmente magistral del doctor Jorge Rolón Luna, en el sentido en que la medida cautelar precisamente habla de la suspensión de las elecciones del cargo electivo de los estudiantes de las universidades públicas. Me faltó ese dato, simplemente para puntualizar y nos pueda seguir la audiencia. La verdad es que de esto da para hablar más, mucho más. Los tiempos en televisión son tiranos, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Ahora, después vamos al segundo momento, que es el dictado de una medida cautelar. Una medida cautelar es algo que puede causar un agravio a aquel que tiene que cumplirla, ¿sí? Entonces, por eso se pide una contracautela y se toman los máximos recaudos. Muchas veces el juicio tiene continuidad y no se dicta la medida cautelar por el agravio que puede causar. Entonces, tenemos acá que alguien que no pertenece a ese estamento dice, yo quiero suspender eso, que no debió haberse dado trámite. Y en segundo lugar, para alguien que no va a sufrir un agravio, en nombre de ese que no va a sufrir un agravio, suspender una elección que sí va a causar un agravio a centenas o miles de personas. No tengo los números exactos, pero yo entiendo que son miles los estudiantes en el ámbito de lo público. No tiene sentido. No tiene ningún sentido suspender una elección y hacer que la medida cautelar tenga un alcance
que a su vez no permite la elección de los miembros del Consejo Directivo. Ya es otra cuestión completamente diferente, porque se está poniendo en tela de juicio la elección de un miembro de un cuerpo colegiado, no de todos. Claro. No es que se impugnó todo, Claro. ¿sí? Claro. Sino simplemente de un miembro. A mí me parece desmedido, además. Cuando se dicta una medida cautelar hay que tener mucho cuidado, porque si bien se pretende evitar un agravio para quien lo demanda, hay que ver si que lo demandó o lo solicitó va a sufrir algún agravio. Sabemos que no, ni siquiera es parte del ámbito de los estudiantes, del ámbito de lo público. Y además hay que sopesar si yo tomo la medida cautelar, dicto una medida cautelar, también estoy causando un agravio a quien le digo deje de construir su muralla, ¿sí? O eche esa muralla, o no haga su elección, dependiendo del ámbito. Para entender como una medida cautelar puede abarcar distintos ámbitos, inclusive puedo dictar una prisión preventiva. Por eso yo soy un crítico de la prisión preventiva cuando se abusa de ella. Estamos mandando a la cárcel a un potencial inocente, y a veces nuestros jueces lo primero que hacen es, bueno, adentro, está imputado, adentro. Y el agravio a la persona que está yéndose a nuestras cárceles sobrepobladas, infectas, pútridas, donde está en peligro la vida de la persona humana. Mutemos esto al ámbito de lo concerniente a halcones. Acá lo primero que usted menciona en este programa es, bueno, ¿qué va a pasar con los actos que se dicten a partir de ahora? O sea, ya se está causando un agravio. Eventualmente, si se dictan actos o se realizan acciones por parte de una institución con sus miembros con mandato vencido, se pueden estar dictando o realizando actos nulos, que después deberían eventualmente retrotraerse o anularse. Sí, aunque los nulos ya son per se nulos, simplemente no tienen ningún valor, pero pueden surtir efecto si no hay una declaración formal. Entonces ya se causa un agravio a los otros. ¿En nombre de quién? En nombre de una persona que ni siquiera pertenece a ese estamento. Esto es gravísimo, gravísimo. Y por supuesto sin ánimos de polemizar. Doctor Hugo Ferreira, hay una renovación ahora dentro del Consejo de Rectores. Sí. ¿Cuál es la importancia de este órgano legal instituido, digamos, por la ley 4995? Bueno, el Consejo de Rectores, como el nombre lo dice, representa a todos los rectores de las instituciones educativas del país, ya sea de gestión pública como de gestión privada. Entonces, ¿cuál es su papel? Su papel es, en cierta manera, representar a todos los estamentos como para establecer un diálogo fluido con la entidad, digamos, rectora de la educación superior del CONES, y apoyar en el CONES en aquellas actividades que ellos nos piden para hacerlo. Pero somos independientes del CONES. O sea, eso es un tema que habíamos discutido. Hay autonomía. Hay autonomía del Consejo de Rectores respecto del Consejo Nacional de Educación Superior. Sí. Cuando comenzó esto, yo estuve como presidente del Consejo de Rectores ya en periodos anteriores, se había planteado que éramos un apéndice del CONES. Entonces no íbamos a tener autonomía y no tenía razón de ser de la existencia del Consejo de Rectores. ¿Para qué estamos? Sin embargo, yo había pedido en aquel momento una consulta técnica a un abogado, y justamente estuvo de acuerdo de que tenemos nosotros una autonomía en las actividades que podamos hacer, en las gestiones e incluso en crear un reglamento interno. O sea, al permitirte crear un reglamento interno tenemos posibilidad de hacer una serie de actividades. Entonces, esa es un poco la posición, ¿verdad? Se estuvo hablando recién a quiénes le afectan esto. Son 2 meses muy importantes para la educación superior. El año que viene se inician nuevas actividades y muchas universidades necesitan que sus expedientes pendientes, algunos unos meses, otros unos años. En el CONES. En el CONES. Las razones ellos sabrán. Que quieren que el año que viene, caramba, esto está definido, entonces yo convoco a mis alumnos para poder venir a estudiar. Se hizo proyectos, se invirtió en todo eso y estamos en la expectativa. Y justo en el mes de noviembre y diciembre viene esto. No sabemos cuándo va a terminar. Ojalá que termine pronto esto. Según la explicación del doctor Rolón Luna, esto daría la impresión de que en poco tiempo se pueda solucionar. Daría la impresión.
Y ahí está el tema también del espíritu educativo que tendría que manejarse también los jueces. Los jueces son educadores de la sociedad. Si esto es así, como está diciendo el doctor, se tendría que destrabar dentro del menor tiempo posible, de manera que la academia comience a trabajar, se pueda, por lo menos, los expedientes que se puedan manejar en estos 2 meses que quedan, se puedan evacuar. Entonces, el año que viene comenzaríamos haciendo otras actividades y avanzar en otros proyectos que creo que son relevantes en este momento para el país y para el mundo, donde la perspectiva y las tendencias educativas cambiaron muy rápidamente. Está el tema de la educación, cómo va a continuar, vamos a continuar de manera híbrida, de manera presencial solamente, cómo queda la parte de EAD que se permitió durante este periodo, que quedó hasta el 31 de diciembre, que después fenece también. Entonces, hay una serie de incertidumbres para las universidades. Entonces, necesitamos una respuesta, ¿verdad? Ese es el panorama. Estoy hablando de forma resumida, como está diciendo el doctor, no hay mucho tiempo para hablar de este tema. Ante esta incertidumbre, ante, digamos, las dudas desde el punto de vista legal, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la salida? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. It's gonna be alright. Tarde. Una maestra borracha al volante de un auto atropelló, según el reporte, iba como una familia en una moto. Una locura. Dante Melgarejo, Natalia Sosa Jovellanos, Elvio Acosta y Enrique Dávalos te actualizan con toda la información de la tarde. Allanamientos en Capiatá, hay una persona detenida sospechada de robar una moto y matar al propietario. Delincuentes ingresaron a una tienda de disfraces de la zona de Mercado 4. Turno tarde, de lunes a viernes a las 15 horas. NPI nos conecta siempre. Decíamos en el bloque anterior, bueno, ¿y cuál es la solución a este problema que se generó justamente en el órgano rector de la educación superior universitaria, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, conocida en la opinión pública, digamos, por su sigla CONES? ¿Cuál es, reitero, la solución, la salida? Porque si, digamos, hay una notificación, y me pareció importante esta precisión que hizo el doctor Jorge Rolón Luna. Yo hablaba del Tribunal Superior de Justicia Electoral simplemente para referirme a, digamos, al organismo, ¿no? Esa precisión que hizo, referida justamente a una sala y que fueron 3 jueces los que firmaron, digamos, la medida cautelar, otorgaron la medida cautelar. En ese contexto, el CONES, ¿qué puede hacer ante una situación de ese tipo? ¿Necesariamente debe acatar? Claro, las órdenes judiciales se acatan, se pueden criticar, se pueden apelar, se puede solicitar eventualmente su inconstitucionalidad, pero se debe acatar. Sí, suponiendo que el CONES se sienta agraviado por esto, que uno entiende que debería ser así, puede apelar la medida cautelar, solicitar su levantamiento, puede solicitar al mismo juez también, al mismo tribunal que dictó. Obviamente eso, y las medidas cautelares se pueden levantar en cualquier momento del juicio, porque no hacen al fondo la cuestión, son un aspecto accesorio de un juicio, ¿sí? Entonces eso se puede levantar por cuenta del mismo órgano que lo dictó, ni siquiera puede ser que únicamente a través de una apelación y que el órgano superior lo haga, que también es una posibilidad. Sobre todo por la situación en la que hoy se encuentra el CONES, digo, ¿verdad? Porque claro, dejó parado al CONES. Es que es lo que decía yo hace rato, en una medida cautelar, sea cual fuere, en el ámbito que fuere, siempre se genera alguna molestia o algún agravio, algún perjuicio a quien se le ordena eso. Entonces, los jueces deben ser muy cautelosos a la hora de dictar medidas cautelares. Valga la repetición de los términos, ¿sí? Deben ser muy cautos
a la hora de dictar este tipo de medidas. Porque en este caso, por ejemplo, está impidiendo la marcha normal de una institución y está generando una situación en la cual miembros de un cuerpo colegiado tienen el mandato fenecido como consecuencia de eso y se genera esta eventual parálisis. Ahora, en ese contexto que señala el doctor Jorge Rolón Luna, doctor Hugo Ferreira, ¿qué información ustedes manejan en el Consejo de Rectores de la situación en la que se encuentra? Sobre todo atendiendo de que cualquier decisión que hoy se tome dentro del Consejo Ejecutivo sería de, por utilizar algún término, de dudosa legalidad. Sí, bueno, la situación es que esto para el CONES. Esa es la primera consecuencia. Al parar el CONES, toda actividad que el CONES tenga que hacer, así como planteaba el doctor Rolón Luna, es nulo. Entonces, ¿cómo queda la educación superior en este tiempo mientras no se solucione este problema? O sea, y acá no le afecta a Hugo Ferreira, no le afecta a otro rector, le afecta a toda la comunidad educativa del país, que es muy grande y creo que la gravedad es muy grande, es de extrema gravedad este tema. Y yo creo que había que buscar una solución rápida. Los actores, los que tienen posibilidad de buscar una solución, tendrían que hacerlo. Y esto también por patriotismo mismo, ¿verdad? Nosotros estamos construyendo un país y dentro de eso están las legislaciones vigentes. Y eso tiene que adecuarse también para aquello que el país pueda beneficiarse. Y si dentro del menor tiempo posible se pueda buscar una solución a esto, yo creo que había que hacer eso. Entonces, de otra manera, no sé cómo podemos estar terminando este año y las consecuencias también de las universidades, no sabemos cómo pueden reaccionar los alumnos, las universidades, etcétera, pueden generar mucho nerviosismo todo esto. Entonces, creo que conviene el diálogo y buscar juntos una solución que se pueda llevar a que esto a buen término se elijan las autoridades y se vaya adelante en esta gestión universitaria tan relevante, tan importante en este cambio que se está dando dentro de este organismo tan importante como el CONES. ¿Cuál es la salida más rápida, doctor Rolón Luna, a esta situación desde la responsabilidad del CONES? Sí, bueno, y menos mal que la pregunta tiene esa última parte, porque cuando algo se somete al poder jurisdiccional, al ámbito de justicia, uno no sabe cuándo va a salir. Sabe cuándo entra, pero no cuándo va a salir. Un conflicto judicializado puede tener una resolución rápida o no. Pero, como decía hace rato, el demandado, en este caso el CONES, si tiene la voluntad de que la institucionalidad no se vea afectada por esta cuestión electoral, que además es de dudosa o cuestionable legalidad en cuanto a las medidas que se tomaron, incluso la propia marcha y admisión de este proceso, sería, como señalé hace rato, urgir al sistema de justicia para que esto se termine lo más rápido posible, que se cumplan los plazos y además, mientras tanto, apelar o solicitar la revocación de esta medida cautelar, cosa que se puede hacer y que existen diversas formas de eventualmente lograrlo, pero a su vez eso depende de la justicia, no depende del CONES. ¿Qué información ustedes tienen de que el CONES esté, doctor Hugo Ferreira, haciendo esa diligencia? ¿Tienen informaciones ustedes hoy? No, las informaciones que hemos recibido es que el CONES respondió. No hemos accedido todavía al expediente de cuál fue la respuesta que dio el CONES. ¿Por qué? Y no hemos recibido, no sé de quién podíamos recibir y a quién pedirle. Bueno, pero igualmente, a ver, y vamos a apoyarnos un poco aquí en lo que pueda decirnos el doctor Jorge Rolón Luna. Sí. Más allá de que estén con mandato fenecido, los miembros del Consejo Ejecutivo están obligados a transparentar lo que hoy está pasando y como mínimo tendrían que entregar el expediente, porque lo que entregaron fue, digamos, la notificación, la medida cautelar, la resolución de la medida cautelar, eso sí pero tenemos. no el expediente completo tienen. No.
tampoco tiene el expediente completo, tampoco accedieron, digamos, a cuál es la situación real, si contestó, qué contestó, cuándo contestó. O sea, ¿cómo calificar esto, doctor Ron Luna? Bueno, usted me hace preguntas complicadas a mí, Francisco. Siempre preguntas muy me pide que solucione estos entuertos complicados. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay personas que a su vez representan a estamentos que tienen interés en este pleito. Y esa es una cuestión que tiene que ver con el manejo interno del CONE en el sentido de exigir a la autoridad transparencia y una comunicación idónea de todo lo que está sucediendo. Yo, si fuera alguien que tiene un interés en este pleito y formo parte del CONE, bueno, solicitaría todos los antecedentes del caso. Y están obligados a facilitar. Eventualmente existe también la posibilidad, por ahí estoy diciendo una barbaridad, por ahí no, porque no tengo los papeles a mano, pero existe la posibilidad también de eventualmente solicitar una intervención como tercero con interés en el pleito, en el proceso judicial, para velar por lo que esté ocurriendo ahí, hacer las solicitudes que eventualmente correspondan. Pero un órgano que funciona con cierta institucionalidad debería informar de una situación como esta y hacer que todo esto esté disponible para las partes interesadas, obviamente. ¿Qué ustedes esperan, doctor Hugo Ferreira? Sobre todo, digamos, si bien hoy están con mandato fenecido el Consejo Ejecutivo, que es lo que hace al funcionamiento del Pleno del Consejo Nacional de Educación Superior, pero reitero, este tipo de diligencias hacia la transparencia del caso y ante la incertidumbre en la que se encuentran y que muy bien usted describió y no tienen respuesta, bueno, la pregunta o la repregunta, ¿qué van a hacer? Sí, nosotros esperamos una solución rápida del tema. Obviamente, como todo actor que se siente, digamos, afectado por esta situación. Hemos estado hablando con los miembros ¿cómo se llama?, del Consejo de Rectores y estamos viendo la posibilidad de buscar, o sea, en realidad estamos hablando con muchas universidades, buscando salidas alternativas, con el señor ministro, con otras personas, de manera que todo aquello que puedan intervenir de alguna manera para buscar una solución rápida a este problema, va a ser bienvenida. Nosotros necesitamos una solución a este tema. Somos actores y responsables de la educación y necesitamos una solución de esto. El tema jurídico, evidentemente, los jueces tienen que expedirse. Reitero, creo que somos también responsables educativos, también los jueces. No es que porque yo soy juez, ya no, esto voy a darle un plazo o lo que sea, dejar dormir. Caramba, el país está en juego acá en el tema de la educación superior. Entonces, creo que todo el mundo tenemos que buscar una salida a esto, sin saber, evidentemente a alguien le beneficia esto, pero no vamos a hablar de eso, queremos buscar soluciones porque este es nuestro papel de actores que busca hacer una educación y para eso nos hemos candidatado y estamos en este momento dispuestos a buscar una salida que la educación superior paraguaya cada vez sea más relevante y que podamos salir de tantos problemas en los cuales estamos metidos, ¿verdad? No creemos que vamos a solucionar solos, creo que es importante este trabajo en equipo. Todos aquellos actores de cualquier nivel que sea, de cualquier lugar, que pueda ayudar a mejorar la educación superior y también la que no es superior del país, creo que tenemos que trabajar coordinadamente. Trabajo en equipo de apoyo mutuo, recurrir a aquellas personas que saben y buscar salidas rápidas porque el país no puede estar esperando. El mundo está cambiando muy rápidamente, los cambios son vertiginosos, la tecnología nos apabulla y nosotros estamos con una medida cautelar que no nos permite movernos. Me parece que es un absurdo total dentro de la educación superior paraguaya. Muchísimas gracias, doctor Jorge Luna, por colaborar con nosotros. Gracias por la invitación, por el espacio y un gusto como siempre. Muchas gracias, doctor Hugo Ferreira, por colaborar con nosotros. Gracias por la invitación, estamos para colaborar y pedimos a Dios que nos ilumine y les ilumine a los jueces para que esto prontamente se solucione. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. En NPI, Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. Bolsonaro ya sabemos que tuvo un discurso, dijo, me apego a la Constitución.
y que va a cumplir su compromiso, pero su discurso no desalentó para nada. No hubo un llamado para levantar las movilizaciones. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. Grave que Bolsonaro no salga a aceptar el resultado, cuando el Tribunal Superior Electoral de Brasil ya proclamó, ya dijo quién ganó. Lula fue y el es Lula. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas, NPI nos conecta siempre. Nuevamente el Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, está haciendo noticia por las irregularidades que le ha caracterizado en otro tiempo y que ahora nuevamente en el escenario de ese órgano tan importante y significativo para la educación superior se está dando en estos momentos. Se tuvo que haber realizado la elección de los miembros del Consejo Ejecutivo, del presidente, vicepresidente y secretario, y no se pudo realizar dicha elección por una medida cautelar que ha otorgado una de las salas del Tribunal Superior de Justicia Electoral ante una cuestión muy llamativa también, porque presenta a una estudiante de una universidad de gestión privada, de la Unisal, y que no entendemos por qué los jueces firmantes de la resolución de la medida cautelar pone entre paréntesis, anula las elecciones del representante de estudiantes de universidades públicas. Sí, escucharon bien, ¿no? De universidades públicas. Nos decía justamente uno de nuestros invitados, el doctor Jorge Rolón Luna, ex juez del fuero electoral, de que es muy difícil comprender esta resolución de la medida cautelar, sobre todo por las consecuencias que genera, porque al mismo tiempo que no se exige volver a hacer, la elección del representante del estudiante de las universidades públicas, también la medida cautelar afecta la elección de los miembros del Consejo Ejecutivo. Y acá viene lo grave. Los miembros del Consejo Ejecutivo están con mandato fenecido. El pasado 31 de octubre feneció dicho mandato. Lo que nos decía también la doctora María del Pilar Avente, experta en Derecho Administrativo, un funcionario público al estar con mandato fenecido, obviamente las disposiciones, las decisiones mejor que adopte, que tome esos funcionarios son ilegales, nos decía justamente la experta en Derecho Administrativo. El Consejo Ejecutivo es el que tiene que convocar a las reuniones del CONES y hoy, no puede hacer nada por esta situación que se dio. Tampoco hay transparencia al interior justamente del CONES, porque los actores interesados en este tema no tienen informaciones fidedignas respecto de cómo está el proceso justamente de la respuesta que el CONES como organismo demandado respondió, a esta sala del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Esperamos que esto se solucione lo más rápido posible y en el marco de las disposiciones constitucionales y legales. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición.